buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación a este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan el Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2022. En el marco señalado, en esta modalidad en línea, se desarrollará la conferencia titulada Perspectiva Jurídica del Contrato de Traspaso. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación del maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, juez sexto de lo familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El maestro Jorge Sandoval Romero tiene dentro de su trayectoria educativa los estudios de licenciatura en la ENEP Acatlán, OIFES Acatlán de la UNAM. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad ETAC. También cuenta con la maestría en Derecho Procesal Civil y Juicios Orales por la Universidad Analítica Constructivista. Es doctorante en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan Derechos Humanos e Infancia, Derecho Procesal Civil y Mercantil, experto en competencias educativas, Derecho Penal, Violencia Intrafamiliar, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Derechos Humanos sobre grupos en estado de vulnerabilidad. En su trayectoria docente, es integrante del claustro de profesores de la UNAM, del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Estado de México, de la ETAC Campus Tlalnepantla, VM Campus Coacalco, Universidad Analítica Constructivista, Universidad San Carlos Ecatepec y el Instituto INDECAC. Cuenta con artículos jurídicos en las revistas Epiqueya, Perspectiva Jurídica, y también es conferencista de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Acatlán y Aragón, en las universidades de León, España, UAM Campus Texcoco, Amecameca, Chimalhuacán, Zumpango y Ecatepec. También en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y en la UVM Campus Coacalco y Texcoco. Dentro de su trayectoria laboral, ha sido notificador, ejecutor, secretario y juez, todos por oposición en el Poder Judicial del Estado de México. Ha sido juez en diferentes juzgados de lo civil y familiar en las regiones de Texcoco y Tlalnepantla, en Juzgado Segundo Civil de Otumba, en el Juzgado 12º Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Actualmente, juez sexto de lo familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Maestro Jorge Sandoval Romero, queda usted en uso de la palabra. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y bueno, pues mi agradecimiento total al presidente del Tribunal, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, al director general de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López Reyes, también a la maestra Liliana Aguirre, que es la directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial, y también a usted, maestra Norma Angélica Fernández García, jefa de la Unidad Académica de Tlalnepantla. Muchísimas gracias por la invitación y por la referencia de mi persona. Bien, nuevamente buenas tardes a todos. Sé que este tema es un poco complicado porque sabemos que los contratos de traspaso son muy asiduos en materia civil y obviamente vamos a ubicar este tema dentro de la praxis de toda la sociedad. Para ubicar primeramente, voy a estructurar mi tema de la siguiente manera. Primero vamos a hablar el mundo fáctico de este contrato para entrar al mundo jurídico del mismo. Todos ustedes saben perfectamente que a raíz de que se tramita un crédito hipotecario o un contrato de apertura de crédito, empezamos a ver que muchas personas colocan muchos letreros en donde dicen traspaso el departamento. ¿Cómo vamos a ubicar esta cuestión en el mundo fáctico? Una persona que adquiere un inmueble ante el Infonavit o alguna institución de crédito celebra un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y también una compraventa. De acuerdo a la teoría alemana de los contratos, hay una unión interna de contratos. Aquí vemos tres contratos. Vemos el contrato de apertura de crédito, una compraventa y una hipoteca. Esos tres contratos se celebran en un solo momento. Pero
vamos a ver cuándo surge el traspaso. Bien, en este caso particular, muchas de las veces los créditos hipotecarios son precisamente de 15 a 20 años y algunos hasta de 30 años. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en un momento dado una persona que adquirió un inmueble de esta naturaleza bajo los contratos que acabo de hacer referencia, decide ya no seguir habitando ese bien inmueble? En estricto sentido jurídico, no puede llevar a cabo una compraventa porque tiene un gravamen hipotecario. En estricto sentido jurídico, tendría que finiquitar el adeudo para liberar el crédito hipotecario y también al mismo tiempo finiquitar el contrato de apertura de crédito. Pero vamos a ubicar estos contratos de esta manera. Celebro yo un contrato de apertura de crédito porque no puedo pagar de contado la compraventa. Entonces, ¿quién lo paga? Lo paga la institución de crédito al vendedor de ese bien inmueble que está obviamente publicitándolo y poniéndolo a la venta al público. Sea el Infonavit o sea la institución de crédito, paga de contado ese bien inmueble y obviamente a mí conmigo celebra un contrato de apertura de crédito en donde yo me obligo a pagar una cantidad cierta. Y por eso se habla de un contrato de compra-venta de contado, yo como comprador con mi vendedor, porque en ese momento se le finiquita el precio total de la operación. Pero obviamente, también como se celebró un contrato de apertura de crédito, tengo que dejar en garantía el bien inmueble a través de una hipoteca. Bien, esta situación implica técnicamente que al haber una hipoteca no puedes llevar a cabo una venta del inmueble, tampoco puedes llevar a cabo una cesión de deuda y tampoco puedes llevar a cabo una situación de gravamen sobre el inmueble porque esto provocaría la extinción de la relación contractual. Obviamente, aquí tenemos un acreedor hipotecario. ¿Me explico? Ahora bien, les decía, en el mundo fáctico, las personas que compran este tipo de bienes inmuebles, pues viven cierta temporalidad de años y llega el momento en que quizás al quinto año, al décimo año, ya no quieren seguir cohabitando ese bien inmueble y colocan en sus ventanas o colocan en las publicidades, hoy ya modernamente en Facebook, en WhatsApp y en todo este tipo de redes sociales, traspaso de departamento. Ese traspaso de departamento o de bien inmueble, ¿qué va a implicar técnicamente hablando? Jurídicamente, ya vamos a hablar ahora del mundo jurídico, ¿qué se está haciendo respecto a esa supuesta venta de ese bien inmueble? Digo supuesta porque ahorita vamos a ver por qué no es tanto una venta. Y si se llega a dar, se va a dar limitada. Bueno, en este caso particular, recordemos también que el traspaso como tal no existe en nuestro Código Civil. Sabemos que hay un catálogo en el Código Civil de contratos como es la compraventa, la donación, el comodato, el usufructo. Todo ese tipo de actos jurídicos están regulados en el Código Civil y sabemos también que el principio máximo de todos los contratos es el pactus sunt servanda, que significa que cada uno se obliga en la medida y forma que quiso hacerlo y que está regulado en el Código Civil en el artículo 7.73 del Código Civil. Pero también hay otro artículo que nos dice que cuando no se entienda o no se comprenda el acto jurídico que las partes pretendan celebrar, estaremos en presencia de un contrato innominado y será el juez quien ubique los efectos y las consecuencias de este acto jurídico al contrato que se parezca más o el más analógico. Bajo estos lineamientos, les volvemos a la misma pregunta. Bueno, ¿y dónde está entonces el contrato de traspaso regulado? No está regulado y por lo tanto, en principio tenemos que establecer que estamos en presencia de un contrato innominado. ¿Innominado por qué? Porque les vuelvo a repetir, tenemos tres contratos que están sujetos a este acto jurídico que el supuesto vendedor está llevando a cabo. ¿Por qué digo supuesto vendedor? Porque él dice que vende el departamento, pero en estricto sentido no está vendiendo el departamento, está traspasándolo. ¿Pero qué está traspasando? Ahora vamos a desmenuzar ese famoso traspaso.
Cuando tú celebras un traspaso, lo que estás llevando a cabo es una cesión de deuda. ¿Por qué digo una cesión de deuda? Porque no has terminado de finiquitar el contrato de apertura de crédito. Y también te estás subrogando, perdón, en un gravamen hipotecario. Bajo esos lineamientos, dice uno, bueno, ¿y eso cómo se come? Bueno, ¿cómo se come? De la siguiente manera. ¿Qué hace la persona que le interese ese bien inmueble? Va y toca y dice, bueno, ¿cuánto es el traspaso? Vamos a jugar con una cantidad. Son 400,000 pesos. 400,000 pesos, si los tiene, los paga. Pero ¿qué significan esos 400,000 pesos en estricto sentido? Cuando la hipoteca es por 20 años y se han pagado a lo mejor 10 años y el valor del inmueble, un valor real aproximado, vamos a ponerle, es de 1,000,000 de pesos. Ok, entonces, un valor real, pero valor de crédito tiene un valor aproximado de 1,500,000 de pesos. ¿Y por qué digo es más alto el valor de crédito? Porque el inmueble, ¿sí? Contrario a lo que podemos pensar, el préstamo que se me hizo o el contrato de apertura de crédito que se me da es por la cantidad, óiganlo bien, por la cantidad que costó por la operación de compra-venta. Pero ¿qué creen que pasa? Cuando uno le prestan un dinero a través de este acto jurídico, el contrato de apertura de crédito, sí vas a pagar en estricto sentido lo que te faltó para comprar el departamento, pero lo vas a pagar con muchos intereses. Por eso, cuando tú empiezas a pagar un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, por ejemplo, vamos a poner que tu mensualidad es de 5,000 pesos. Esa mensualidad de 5,000 pesos vas a pagar apenas 50 pesos de capital en tu primer pago y 4,950 de puros intereses. Y así lo vamos desglosando. Imagínense cuándo vamos a terminar de pagar el crédito que nos dieron y en un momento dado, cuánto es lo que al final se paga por ese departamento que al momento de llevar a cabo la operación de compraventa costó 1,000,000 de pesos. ¿Me explico? Entonces, siempre se dice que se paga 2 veces el departamento cuando lo adquieres de esta manera. Y ya no hablemos si se compró a través de UDIs. Es el peor error que puedes cometer, comprar una cosa en UDIs, porque siempre se dice que la UDI era una medida de costo de adquisición de un bien de manera económica. Pero, bueno, la mecánica del costo del UDI, la verdad, es impagable. ¿Por qué digo que impagable? Porque, por ejemplo, los UDIs se van aumentando el precio o van modificándose mes con mes, año con año, a través de lo que establezca el Banco de México. Y si escuchamos, por ejemplo, que tu mensualidad era de 3,000 pesos y el UDI aumenta, por ejemplo, cada año un 5%, dices, no, pues no sé, el 5% de 3,000 pesos, pues estamos hablando quizás de 150 pesos, más o menos, y tendrás que pagar 3,150. Pero ¿qué crees? Ese 5% llévalo al monto total de la operación que te prestaron. Ya no vas a deber, por ejemplo, el millón. Auméntale el 5% de ese millón, que es el costo del UDI. Y si sacamos el 5% son 50,000 pesos más. Entonces tu deuda ya es 1,050,000 pesos. Y así sucesivamente, año con año, se va aumentando. Y por eso se vuelve impagable. Pero bueno, en este caso particular, cuando tú celebras este contrato de apertura de crédito, entonces así vas pagando cada mes un porcentaje, quizás un 1% o 1,5% del capital a la deuda, pero lo que estás pagando inicialmente son todos tus intereses. Y por eso estamos en presencia de una cesión de deuda. Una cesión de deuda que en estricto sentido jurídico es un acto nulo, porque ya les dije que el contrato de apertura de crédito prohíbe perdón, el contrato de hipoteca prohíbe que tú puedas disponer del bien. Está estrictamente prohibido. Ahora,
esta cesión de deuda tiene que estar autorizada por tu acreedor. ¿Y cuántas veces saben ustedes en la praxis que nunca en un traspaso, pues le vas y le avisas al Infonavit o vas y le avisas a la institución de crédito? No le avisas. Técnicamente, ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque no está contando con el consentimiento del acreedor de ese crédito. Ahora bien, ¿por qué digo que te subrogas? También te subrogas en la cuestión de adquirir un crédito hipotecario, porque tú estás pagando ese crédito hipotecario para que se libere al final del finiquito ese gravamen y tu bien inmueble quede liberado, porque ese gravamen hipotecario necesariamente tiene que ser cubierto para que se libere de toda obligación o cumplimiento ese bien inmueble. Ahora bien, reitero, en estricto sentido, tú sí celebras una compra-venta, pero sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es esa condición suspensiva? Que se siga pagando el crédito hipotecario hasta el final del mismo. Pero ¿qué crees? Si tu comprador no termina de pagar ese crédito hipotecario, tú sigues siendo responsable ante la institución de crédito o ante el acreedor hipotecario y a ti te van a cobrar, no a él, porque sé que piensa que pues yo ya cedí la deuda, yo ya no tengo nada que ver, y jurídicamente no, porque a quien le van a exigir el pago y a quien van a perjudicar en un momento dado en buró de crédito es al comprador originario. Por lo tanto, bajo estos lineamientos, vemos que sí se puede y sí se crea una gran problemática. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Ya estamos de acuerdo en que me vas a traspasar el departamento en 500,000 pesos. Yo me voy a comprometer a seguir pagando el crédito hipotecario por el resto del tiempo que dure el mismo periodo que se estableció en el contrato en el contrato de hipoteca. Bueno, ya se celebró. Aquí estamos en presencia, sí, de una compraventa, porque estuvimos de acuerdo en objeto y precio. Sin embargo, aquí el precio no es el real, el costo del bien inmueble, ¿me explico? Porque lo que estás comprando es una deuda, no el bien inmueble, aunque implícitamente lleve la compra del mismo. ¿Por qué? Porque se te entrega la posesión material de ese bien inmueble, pero adquieres, obviamente, fíjense, a ver, el inmueble vale materialmente 1,5 millones de pesos y tú lo estás adquiriendo por 500,000 pesos, suena muy atractivo, ¿no creen? Sin embargo, esa atractividad implica esta situación de pago 500 y yo sigo pagando la deuda de mi vendedor. Por lo tanto, le repito, aquí en este caso particular, en estricto sentido jurídico, sí estamos llevando una compraventa. Una compraventa que obviamente está viciada. ¿Viciada por qué? Porque no está llevándose a cabo legalmente con la autorización del acreedor hipotecario, que en este caso es el Infonavit o la institución bancaria que ustedes gusten y manden. Así las cosas, esa compraventa está viciada, viciada de origen, porque al final del día también estás llevando un precio irreal sobre esa compraventa. Sin embargo, ustedes están de acuerdo sobre objeto y precio. Ahí no vamos a poner ningún pero, porque en este caso particular, repito, el principio general de todos los actos jurídicos es que cada uno se obliga en la medida y forma que quiso hacerlo. Bajo esos lineamientos, estamos en presencia de otro principio que se llama de autonomía contractual. Y bueno, si ellos establecieron que esta compraventa es por 500,000 pesos, de acuerdo, estamos de acuerdo en objeto y precio. En estricto sentido también estaríamos en presencia de un contrato de compraventa de contado. ¿Me explico? De contado porque en ese momento estás recibiendo tus 500,000 pesos. Y yo asumo el compromiso de pagar el contrato de hipoteca. Ese asumo significa que estoy llevando a cabo una cesión de deuda. Mi vendedor me cede su deuda y también, pues obviamente está viciada porque no tenemos el consentimiento del acreedor hipotecario y que también le prohíbe al vendedor
llevar a cabo una operación de esta naturaleza, traslativa de dominio. No lo puedes hacer. Esta es una prohibición que se establece en todos los contratos de hipoteca. No lo puedes hacer, no lo puedes disponer. Ahora bien, bajo esos lineamientos, ¿sí? Vamos a ver ahora las problemáticas. Ya pagué los 500,000 pesos, ya tengo la posesión del inmueble y ahora vamos a ver las problemáticas que se van a presentar para el caso de que yo comprador no compre, digo, perdón, no pague las mensualidades de ese contrato de hipoteca. Ya vimos ahorita todos los vicios que se están viendo, ¿sí? Y en estricto sentido, vimos que llevaste a cabo qué actos jurídicos, una compraventa, una cesión de deuda y una subrogación. Ahí están los actos jurídicos. Ahora bien, ya estoy en posesión de la casa, ¿de acuerdo? Yo empiezo a pagar mes con mes, pero resulta que quizás al quinto, al sexto, al séptimo mes, yo incumplo con el pago de la hipoteca. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el banco va a empezar a llamar ¿a quién? ¿Al comprador? No, va a empezar a vender, va a empezar a llamar al vendedor de ese bien inmueble porque no ha pagado el crédito hipotecario. Y el vendedor que va a decir, pues no me interesa, yo no sé nada, a mí yo lo traspasé. Y el banco ¿qué te dice? No, a mí no me interesa que tú lo hayas traspasado porque tú celebraste conmigo el contrato de apertura de crédito, compraventa y garantía hipotecaria. Sobre ti me voy. Bueno, en ese sentido, si en este caso particular no se me está haciendo el descuento de mi salario, pues ya no me interesa si se pierde ese bien inmueble y que saquen en un momento dado a el que está en posesión del mismo. Aquí vemos una problemática, porque se supone que yo, que soy el vendedor, vivo en el bien inmueble. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pues un tercero está ocupando ese bien inmueble? No estás llevando a cabo el emplazamiento directamente con el deudor, sino con un tercero. Y este tercero, ¿cómo se va a involucrar en ese procedimiento? Que donde le están pidiendo la terminación del contrato de hipoteca o el vencimiento anticipado del contrato de hipoteca. No puede participar directamente en la controversia, porque el banco va a demandar a Jorge Sandoval, que es quien solicitó ese crédito. ¿Me explico? Entonces, Jorge Sandoval no puede, a Jorge Sandoval ya no le interesa porque a ella le pagaron 500,000 pesos y ya se fue. Quien se queda con el problema es la persona que adquirió de Jorge Sandoval ese bien inmueble. Y entonces, obviamente, en este caso particular, pues el incumplimiento no es de Jorge Sandoval, el incumplimiento es de quien adquirió el departamento y es quien va a resentir las consecuencias. Este es el ejemplo más sencillo. Y bueno, obviamente se va a iniciar el procedimiento y a mí me van a tener que emplazar quizás por edictos porque no me van a encontrar, porque yo no vivo ahí, y bueno, pues me van a tener que emplazar por edictos. ¿Y quién va a resentir las consecuencias del juicio? Pues va a resentirlas quien no adquirió. Este es el ejemplo más sencillo y directo. Los problemas que se presentan más en la praxis es cuando, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo del traspaso. Yo le digo, sí, no te preocupes, yo te doy tus 500,000 pesos. Otro escenario para que nos ubiquemos. El siguiente escenario es el siguiente. Yo le digo, aquí están tus 500,000 pesos, pero a ti, vendedor, te están haciendo el descuento directamente de tu salario. Yo te voy a pagar a ti lo que te están descontando mes con mes. Y el otro dice, pues, sí, está bien, a mí me depositas y no hay ningún problema. Ok, ¿qué pasa jurídicamente hablando con esta circunstancia? Y vamos al mismo ejemplo, Jorge Sandoval, al 10º mes, vamos pagando bien, como a él le van descontando de su nómina, pues yo le voy depositando a él lo que corresponde por el descuento. Pero ¿qué creen? Yo agarro y digo, pues ya no pago, al fin no me están descontando a mí y que se amuele él. Bueno, bajo esos lineamientos, ¿qué va a hacer en este caso particular esta persona que le están haciendo el descuento directamente de su salario? Cometen el error los abogados postulantes muchas de las veces de promover una rescisión de contrato de compraventa. No, a ver, ubiquémonos.
No hay una rescisión de contrato de compraventa. ¿Y por qué no hay una rescisión de contrato de compraventa? No la hay por la sencilla razón de que fue una compraventa de contado. Porque yo te pagué 500,000 pesos, estuviste de acuerdo, te llevaste tu dinero y te fuiste. La otra situación de que yo me comprometía a reembolsarte el dinero es una cuestión muy, pero muy distinta a la cuestión de la compraventa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo voy a recuperar el dinero que me están descontando? Ah, lo que tienes que hacer es promover un juicio de pago de pesos, porque al final del día te están descontando un dinero mes con mes derivado de una obligación de cesión de deuda que tú hiciste y por lo tanto vas a tener que hacerlo de esa forma. Piensan que pidiendo la rescisión vas a recuperar la posesión del inmueble y están totalmente equivocados. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque tú ya llevaste a cabo una compraventa, por eso digo supuesta compraventa de un bien inmueble en 500,000 pesos, pues era muy atractivo, pero vean estas consecuencias, y máxime si te están haciendo ese descuento en vía nómina y el otro no paga, pues entonces dices, pues ¿es mío o no es mío? Y no, no es tuyo porque hay un contrato de compraventa y no podrías promover de ninguna manera, por ejemplo, un reivindicatorio, un plenario de posesión, no lo podrías promover porque el otro tiene un documento firmado por ti. ¿Me explico? Entonces vean esa problemática que se está presentando o que se presenta en este tipo de actos jurídicos que se considera que tienes que llevar a cabo una situación de rescisión de contrato de compraventa. No puedes rescindir lo que ya se cubrió. ¿Me explico? Entonces, vean porque es muy importante que identifiquemos perfectamente los actos jurídicos que se celebran al momento de llevar a cabo una, una operación de esta naturaleza. Y por lo tanto, también importante que sepamos que dentro de un contrato puede haber una unión interna de otros actos jurídicos, como lo vemos aquí en este famoso llamado contrato de traspaso. Vemos una compraventa normal, vemos una cesión de deuda anormal y vemos también una subrogación totalmente anormal. Esa problemática, les vuelvo a repetir, se da cuando se hace ese tipo de actos jurídicos de traspaso. No puedes rescindir el contrato porque ya se te pagó. Ahora, vámonos a otro escenario. Otra consecuencia que pudiese suscitarse con este tipo de contratos. Vamos a suponer que yo, Jorge Sandoval, soy bien cumplido y pagué hasta el último mes mi crédito hipotecario. Obviamente sabemos, y esto me faltó decirle y una disculpa, es decirles que muchas de las veces cuando tú celebras un contrato de traspaso, te dan un poder amplísimo para actos de dominio, administración de créditos y cobranzas, pero y actos de dominio, para efecto de que puedas tú gestionar ante la institución de crédito o el Infonavit la liberación de la hipoteca. Bueno, ya lo tengo yo pagué ya mi contrato, mi crédito hipotecario, ya se pagó, ya está finiquitado. Con ese poder, sí puedo tramitar yo la cancelación, la orden de instrucción de cancelación de la hipoteca. ¿Pero a nombre de quién? A nombre de quien me vendió, no a nombre de Jorge Sandoval. Porque yo no tengo ninguna persona reconocida con la institución de crédito. Yo le puedo enseñar mi contrato de traspaso, que lo celebré, todo muy bonito, y me va a decir, pues sí, felicidades por ti, felicidades porque tú pagaste, pero ¿qué crees? Yo no te voy a hacer la escritura a tu nombre. Y entonces vemos problemas. Mucha gente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Tengo el poder? Sí, sí tienes ese poder, pero tienes que cancelar el gravamen hipotecario. Y lo cancelan muchas de las veces. ¿Pero a nombre de quién? Pues a nombre de quien le vendió esa situación. Entonces, ¿qué deben hacer para efecto de llevar a cabo esta circunstancia de la formalización ya de la escritura a nombre mío? Una de las opciones que pueden tener es válidamente demandar la acción pro forma, que es el otorgamiento de firma de escritura. ¿Me explico? Eso lo puedes hacer. Dices, bueno, pero es que la escritura va a salir muy cara y pues yo no quiero hacerlo. Además de que no tengo yo al vendedor para que me venga a firmar la escritura. No puedes también, les digo de una vez, no puedes tú también ser
vendedor y comprador al mismo tiempo porque tienes un poder notarial con actos de dominio, donde dices, pues yo, Jorge Sandoval, apoderado de el vendedor X, le vendo a Jorge Sandoval el bien inmueble. No, no, no se puede, me explico, no se podría, porque en este caso particular no puedes fungir dos veces como vendedor y comprador, me explico, aun cuando estés actuando como representante legítimo del tenedor de ese bien inmueble, quien aparece como dueño dentro del registro público. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, la acción pro forma no me sirve. ¿Por qué? Porque, bueno, pues entonces quien va a firmar es apoderado legal y es Jorge Sandoval. Y quien está comprando es Jorge Sandoval. No, 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 no es correcto, no es adecuado. No lo permite nuestra legislación sustantiva, pero sí déjenme decirle que, por ejemplo, hay entidades federativas como la de Puebla que sí permite hacer este tipo de actuaciones en carácter de estos dos caracteres que estamos hablando. Pero eso es en Puebla, en el Código Civil de Puebla. Bueno, bajo esos lineamientos, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Puedo llevar a cabo un procedimiento de usucapión. Un procedimiento de usucapión en el cual, bueno, el problema es que en este caso particular, pues ya lleva a cabo la cancelación de la instrucción y obviamente voy a demandar yo, Jorge Sandoval, como persona física, a mi vendedor, quien aparece en el registro público, el juicio de usucapión porque tengo más de 5 años habitando y todos los requisitos que sabemos para el usucapión, que tengo el carácter de propietario en forma continua, en forma pacífica y forma interrumpida, y que obviamente soy un comprador de buena fe. ¿Por qué? Porque voy a exhibir mi contrato de traspaso, voy a exhibir también la cancelación del gravamen hipotecario y obviamente es la única manera hasta ahorita para poder llevar a cabo ya una sentencia que diga que tú eres el legítimo propietario y se inscriba en lugar de aquella persona que en su momento te vendió. Entonces, vean ustedes todas estas problemáticas que se presentan, pero también vamos a otro último escenario de este tipo de problemáticas del contrato de traspaso. Cuando vamos a suponer el vendedor original o el titular original de ese contrato de apertura de crédito, compraventa de hipoteca, me lo vende a Jorge Sandoval. Pero Jorge Sandoval también dice, yo ya no quiero estar aquí, ya me cansé de estar pague y pague, y se lo doy a un tercero que no interviene en el primer contrato. Aquí es la mayor problemática que se presenta cuando hay un tercero, porque ese tercero, vamos a ver muchas de las veces que ni siquiera se le da un poder para llevar a cabo actos de dominio y administración. Y muchas de las veces se llevan demandas de usucapión y obviamente, en este caso particular, les decimos que procede la usucapión, sí va a proceder, pero te subrogas en el gravamen hipotecario. O sea, el gravamen subsiste, porque esta persona, que esta tercera, última, que llevó a cabo este acto jurídico, no, no obtuvo un poder, o no se le dio, o simplemente no se les ocurrió que yo, Jorge Sandoval, diera otro poder. Me explico, porque muchas de las veces el apoderado también puede otorgar otros poderes, pero vamos a suponer que mi poder no me faculta para dar otro poder. ¿Me explico? Y entonces, en este caso particular, ¿qué problema tiene esta persona? Este tercero que acaba de comprar el departamento a Jorge Sandoval como apoderado del titular registral. Bueno, en este caso particular, aquí sí va a haber un problema porque él no puede ir directamente ante Infonavit o ante la institución de crédito a pedir la carta de liberación de hipoteca. Bueno, pues entonces, pero sí puede promover un juicio de usucapión con base al contrato de traspaso que celebran entre uno y otro, y obviamente, en este caso particular, se va a demandar, obviamente, al titular registral, que con el cual no celebró el acto jurídico. Pero obviamente, al momento en que el juez decreta la procedencia del juicio de usucapión, se le va a decir que se subroga con el gravamen hipotecario. Esto es, que sí se convierte en propietario, pero también soporta el gravamen de la hipoteca. Y dice uno, entonces, ¿siempre voy a tener el gravamen de hipoteca si ya se pagó? No, porque entonces la sentencia de usucapión te legitima para hacer o ejercer la acción confesoria. ¿La acción confesoria en qué consiste? La acción confesoria consiste en cancelar gravámenes sobre bienes inmuebles. Entonces, tú ya estarías legitimado
para poder demandarle al banco, al Infonavit, la cancelación de la hipoteca, porque al final del día ya se finiquitó ese crédito y tendrías que establecer en un momento dado que ya con esta sentencia de usucapión puedes y tienes todo el derecho para pedir esa cancelación de ese gravamen hipotecario. Como ven ustedes, este contrato de traspaso tiene una gran problemática, grandes bemoles y grandes circunstancias que tenemos que allanar nosotros los operadores jurídicos al momento de resolver todas y cada una de las controversias que se nos presentan en esta situación. Y por último también quiero hacerle referencia a qué pasa en el ámbito familiar en este tipo de situaciones. Bien interesantes, por cierto, porque muchas de las veces, cuando las personas que adquieren el inmueble exhiben como título un contrato de traspaso en donde dicen que para liquidar la sociedad conyugal, pues en muchas de las veces el cónyuge divorciante le cede a la señora sus gananciales que de ese inmueble refieren y que ella se compromete a seguir pagando la hipoteca. Aquí vemos una situación por demás difícil porque ya vamos a ver una especie de traspaso con una donación. Es decir, eso que dicen que ceden, que no es en un momento dado propio de un lenguaje jurídico, no hay una cesión. Cuando tú llevas a cabo una transmisión de la parte alícuota que te corresponde por concepto de gananciales, es donación, no es una cesión, es una donación que haces a favor del otro consorte de tu parte alícuota. Pero bueno, vemos este contrato de traspaso. Aquí dice el señor que le cede, como dicen comúnmente, aunque es donación. Le dono a la señora mis gananciales de la parte alícuota que me corresponde de ese bien inmueble y ella se compromete a seguir pagando. Bueno, aquí ya vemos una subespecie de ese contrato de traspaso en donde la señora acepta el seguirse obligando a pagar el crédito hipotecario porque le interesa el bien inmueble. Y la pregunta del millón, ¿cómo vamos nosotros a establecer que el señor le dé un poder a la señora para actos de dominio y administración para efecto de que lleve a cabo la cancelación de la hipoteca? Lo puede hacer definitivamente, pero estamos hablando de una delegación, de un contrato de traspaso, de una donación, en donde la señora va a tener que hacer y cumplir con todos estos requisitos que acabo de decirles, en donde ella va a decir, pues, ¿qué crees? Pues yo ya soy la legítima propietaria única de ese bien inmueble porque él me lo donó. Y entonces vemos una mutación del contrato de traspaso con el contrato de donación, en donde la señora, si finiquita el crédito, pues obviamente la pregunta es, suponiendo que el señor le dé un poder a la señora para cancelar la instrucción hipotecaria, pues no vamos a tener problema y va a tener que continuar con los pasos que ya les expliqué, cuáles juicios para que ella pudiese liberar la obligación. Pero en este caso particular, y si no tiene poder, ¿qué va a hacer? Bueno, no nos tronemos los dedos. Sí va a poder obtener un título de propiedad a través de qué? Pues también de un juicio de usucapión y donde va a demostrar el tracto sucesivo con el contrato de donación que se celebró ante el juez familiar y que obviamente establece que ella se convierte en y se consolida como legítima propietaria de ese bien inmueble para poder llevar a cabo el procedimiento de usucapión y en un momento dado, el ejercicio de la acción negatoria. O sea, estamos hablando de que de la usucapión se pasa a la acción negatoria para la cancelación del gravamen. Es todo un viacrucis, ¿eh? Me queda claro que es un viacrucis. Sin embargo, para eso estamos los abogados, para desenredar todo este tipo de cuestiones que en la praxis se presentan y que no nos ponemos a pensar todas las consecuencias jurídicas que esto implica. Por eso deben pensar muchas de las veces si aceptan o no un traspaso, porque tienen todo este menaje que atender y mi único consejo que yo les daría es que en un momento dado, si ustedes van a traspasar el departamento, pues que no les hagan el descuento a su salario de ese gravamen,
porque van a tener problemas y no van a tener ninguna garantía de que quien está adquiriendo el bien inmueble verdaderamente les pague a ustedes los descuentos que se les van a hacer mes con mes y durante cuántos años, ¿eh? O sea, vean ustedes toda esa situación y esa problemática. Ahora, si no tienes, si en un momento dado no te hacen el descuento en tu salario, pues a lo mejor no te preocupes. Preocúpate porque sí te van a mandar al buró de crédito y entonces no vas a poder tener derecho a obtener otro crédito hipotecario porque no terminaste de pagar el primero que obtuviste. ¿Sí me explico? Entonces vean legalmente que ese famoso traspaso trae muchos dolores de cabeza, muchas circunstancias que tenemos que atender, muchas cuestiones que tenemos que subsanar y que en ocasiones, muchas de las veces, las personas prefieren perder los bienes inmuebles y que obviamente trae como consecuencia pérdida de su patrimonio. Por eso es importante que lleven a cabo compraventas de carácter formal y pues si se puede de forma directa, yo sé que los traspasos a veces nos ayudan, pero hagan que este traspaso sea lo menos difícil posible. Bueno, pues nuevamente, hasta aquí mi intervención y en verdad nuevamente mi agradecimiento al Poder Judicial del Estado de México, mi casa, al señor presidente del tribunal, al director de la Escuela Judicial, a la maestra Angélica y a todos ustedes que me hicieron favor de escucharme. Muchísimas gracias.